la pregunta que nos hemos venido haciendo desde el año 2020, pues en este Consejo Municipal, tratando de indagar qué es lo que pasa y qué bueno que hoy por primera vez se empieza a reconocer algunas problemáticas que se están dando en la ciudad alrededor del tema del agua, porque mencionaba yo también en otras reuniones que el primer paso para resolver algo es reconocer que existe un problema, pero uno no puede resolver algo que no reconoce que existe. Y creo que hoy hemos dado un paso importante en el reconocimiento de la problemática. Durante 2 años se insistió en que era un problema de unas tuberías que se dañaban y que pues tocaba cortar y el servicio y que pues no se podía. Es la primera vez que escucho, y además porque hice una pregunta al respecto en un derecho de petición, es la primera vez que escucho que esto también tiene que ver con el contrato de fin de tercio. La primera vez que lo escucho, en 2 años y medio. Entonces estamos ya casi terminando el gobierno y hasta ahora estamos reconociendo una problemática, digamos, desde el punto de vista institucional, que existe una problemática estructural en el tema del agua en la ciudad. Porque de cierta manera también le he escuchado decir al gerente que aquí no hay problemas de agua. Y esos mensajes, digamos, a la comunidad le caen muy mal, porque es que el problema del agua pues es latente, es decir, se vive, lo vivimos. Yo no tengo agua en este momento, por ejemplo, gerente, pero pues no vengo a hablar aquí de mis temas personales. Siguiente, por favor. Siguiente. Y ni hablar de lo que se viene en este momento con la región metropolitana, que se aprobó en el Consejo Distrital. Porque ya ni siquiera estos consejos van a decidir el ordenamiento territorial si el alcalde se aventura y le hace caso al gobernador, que casi siempre le hace caso, si no siempre, de meterse a esa región metropolitana. Lo que se nos viene es peor, porque ya ni siquiera vamos a estar discutiendo esto con el gerente, sino con el director de la región metropolitana. Un director que ni siquiera es sujeto de control político real, que ni siquiera tiene que rendirnos cuentas, que ni siquiera es elegido popularmente. Ahí verá el alcalde si nos va a meter en esa aventura. Pero yo quiero hablar de este tema por las preguntas que he venido haciendo desde 2020 y que de cierta manera no han sido resueltas del todo. El primero sobre la oferta hídrica disponible, porque uno cuando habla del agua, mucha gente se imagina el agua es abriendo la llave y si hay en la llave entonces hay agua. Y si no hay, pues cortaron el servicio. Pero poco nos preguntamos en este debate del agua, ¿qué pasa con la oferta hídrica? Es decir, con lo que está produciéndose en el ciclo del agua, en el páramo, en el bosque alto andino y en toda la zona de captación de agua. Porque ahí empieza la discusión del agua. La discusión del agua no empieza en la tubería, no empieza en la aducción, ni en la concesión. Empieza en el ciclo del agua que se conforma en la oferta hídrica disponible. Siguiente, por favor. Y es que el mismo informe, usted nos cita un estudio, porque yo le hice un derecho de petición preguntándole esto, un estudio que hizo el señor Jairo Pedraza, en donde menciona que en este momento hay una disponibilidad de agua, pero que sin embargo, conforme las poblaciones aumenten a corto, mediano y largo plazo, se hace necesario diseñar e implementar un plan de gestión y manejo de cuenca que permita planear las acciones a tomar para prevenir cualquier potencial desbalance. Y habla de una deforestación en la zona alta, del tipo de suelo que ya no retiene, los suelos ya no retienen igual el agua. Entonces hay unas condiciones que a veces no nos preguntamos y cuando la CAR da las concesiones de agua, cuando la CAR da las concesiones de agua, la CAR exige realizar unas intervenciones sobre las cuencas o sobre las microcuencas en las que la concesión está. Y aquí están las concesiones de agua, 528 litros por segundo, que es una concesión que se amplió, no recuerdo si hacia el 2013 o 2014, no recuerdo muy bien, 528 litros, porque antes la concesión era mucho menor, y está el Borrachero, Río Frío, el Cabel, la Olla, la Artesa, que son quebradas y son sistemas hídricos que hay que vincular a la discusión del agua. Si nosotros no vinculamos el tema hídrico, las quebradas, en la discusión del tema del agua, estamos perdiendo el tiempo, porque estamos suponiendo que la naturaleza milagrosamente va a seguirnos surtiendo del agua eternamente, sin intervenir ninguna acción de mejoramiento, conservación en ese tema del circuito y del ciclo del agua. Entonces, por eso yo decía,
Y tampoco queda muy claro hoy, porque no hemos dado esa discusión, hasta qué punto esa cantidad de litros de agua de concesión que tenemos hoy, que todavía no ha entrado en operación en un 100%, hasta dónde va a alcanzar a suplir el agua en el crecimiento urbano que tenemos. Eso nos da una discusión y eso no se ha resuelto. Hay diferentes hipótesis, pero yo voy a ahorita contestar parte de esas hipótesis con la misma información que me ha dado el acueducto. Y vamos con el sistema de potabilización. Al sistema de potabilización también le hemos hecho debates desde el 2020, porque hemos enfocado nuestros esfuerzos tanto en la oferta hídrica disponible, el ciclo del agua, como en el sistema de potabilización también hemos hecho diferentes debates, porque hemos encontrado que allí ha habido fallas desde el 2020 que han afectado el sistema de suministro de agua para la ciudad. Siguiente, por favor. Y acá yo no sé si se puede escuchar ese video del 26 de octubre de 2020 para que se vea que esto no es algo que estamos empezando hasta ahora a hablar, ni que es algo nuevo. No se escucha. Bueno, creo que no se escucha. Pero bueno, sigamos porque, bueno, ahí, esta es una intervención del señor Juan de Dios Torres en el Consejo el 26 de octubre, sindicato del acueducto de Zipaquirá, en donde nos estaban alertando en este espacio sobre la ineficiencia del uso de unos químicos para el proceso de floculación y coagulación en la planta, que son los mismos químicos que se están utilizando hoy. Y veíamos, siguiente por favor, a este señor cuando vino a hablar acá el 26 de octubre, lo castigaron trasladándolo de la planta de tratamiento de agua potable a la planta de tratamiento de agua residual. O sea, su castigo prácticamente, aunque obviamente eso nunca van a decir que fue así, ¿no? Pero casualmente un señor que llevaba más de 20 años ahí trabajando, a los 4 días de venir a hablar acá, de alertarnos sobre los problemas en los químicos, en el proceso de floculación y coagulación, lo trasladaron para las plantas de tratamiento de agua residual, que el manejo es completamente diferente y su experiencia estaba en el agua potable. Siguiente, por favor. Siguiente. Y a un señor Wilson Arevalo, que creo que ni siquiera vino a hablar acá, no recuerdo bien, también lo trasladaron el 3 de noviembre, unos días después, por venir a contarle al Consejo Municipal lo que estaba pasando en la planta de tratamiento de agua potable. Y yo me di a la tarea de visitar las plantas, de cada una de las plantas de tratamiento, de sacar registro fotográfico, de conocer a fondo, porque no me gusta hablar también sin conocer las cosas. Y encontré varias cosas que hoy no voy ya las he mencionado antes, hoy no voy a profundizar mucho sobre eso. A ellos, obviamente, después de unos meses los volvieron a poner en su lugar de trabajo inicial, pero pues esto ya fue un atropello inicial. Siguiente, por favor. Y aquí simplemente explicarle un poco también a la comunidad, entra el agua cruda y se aplican unos químicos a esa agua cruda y los problemas los detectamos en ese proceso de floculación, porque los químicos, se supone que en la floculación debe garantizar que se aglutinen los sólidos que están en el agua, los sólidos suspendidos, y que al aglutinarse luego caigan por gravedad y el agua pierda esos sólidos que tiene, y ya luego pasa un proceso de filtros y luego pasa un proceso de desinfección, ya para la potabilización y el consumo. Encontramos que el proceso de los químicos para flocular, es decir, para permitir que las partículas se integren, se genere lo que llaman el floc, ha sido un proceso bastante deficiente en las plantas. Siguiente, por favor. Y al ser un proceso ineficiente en las plantas, ¿qué termina pasando? Que como no se generan los flocs son muy livianos, pasando a los filtros y terminan finalizando su proceso de floculación en los filtros. ¿Y qué pasa con los filtros? Se terminan colmatando. Y eso no lo digo yo, lo dijeron los trabajadores del sindicato, los informes, y lo dicen los libros diarios, los libros de reparación que hacen los operadores en las plantas, y ellos escribían, y ya les voy a mostrar. Siguiente, por favor. Y decir,
claro, como el químico era ineficiente, tenían que estar consumiendo más y más químico porque no estabilizaba el agua. Este químico no lograba generar la estabilización en las pruebas de laboratorio y terminamos pagando más como ciudad y consumiendo más químico porque no era eficiente. Siguiente, por favor. El consumo se incrementó, como está acá claramente, 2019-2020, se dobló el consumo de químicos. Entre 2019 y 2020 se duplicó el consumo de químicos, con la misma cantidad de litros por segundo, porque era la misma cantidad. Ahí no había todavía ni siquiera contrato de Findeter. Y vimos cómo aumentó, como les decía, en un 100% la cantidad de químicos utilizados. Aquí estamos hablando de kilogramos, de 80.000 a 160.000. Siguiente, por favor. Ahí está la tabla del aumento 2019, 2020, 2021. Aquí pues el análisis está hasta 2021. Y también los costos del químico floculante. Siguiente, por favor. Pasamos de, en 2019, un costo de 295 millones de pesos a un costo de 483 millones en 2020, 489 mil millones en 2020. Entonces, aparte de estar consumiendo más químico, de estar pagando más, no estaba funcionando bien. Y lo dijo ahorita el gerente. Claro, como toca lavar los filtros, pues toca parar. Entonces, eso, gerente, yo lo invito a que revise este tema porque ¿por qué no se llena el tanque San Antonio? ¿Usted por qué cree que no se llena el tanque San Antonio si tenemos las mismas presiones, si tenemos, qué es lo que está pasando? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Usted no cree que esto está influyendo con ese lavado mayor de tanques y demás? Siguiente, por favor. Y descubrimos que el número de lavado de plantas se había empezado a aumentar. O sea, lo que venía pasando el lavado de filtros, el lavado de planta, se empezó a incrementar en los primeros meses precisamente porque el químico pues se está tirando los filtros y yo no sé si ya Findeter instaló los nuevos filtros, ¿cómo están esos filtros? Yo le invito a que usted mire eso, gerente. ¿Cómo están los nuevos filtros que se acabaron de instalar? ¿Ya no los está deteriorando el químico? Porque terminando el proceso de floculación allí. Y vean, siguiente por favor, vean el lavado de la planta compacta. No, antes, perdón. El lavado de la planta compacta a la planta regional. La línea azul es la de 2020, la línea naranja es la de 2019, para tener un punto de comparación. Vean el aumento del volumen de agua para el lavado de planta. ¿Por qué aumentó tanto el lavado de planta? Estamos gastando, mejor dicho, con lo que lavamos la planta llenamos medio tanque San Antonio. Cada mes. Por lo menos. Es el consumo de metros cúbicos para lavado. Y ahora, gerente, analice cuánto nos está costando ese químico o la ineficiencia del químico de floculación en cuanto a consumo de agua interno y al lavado de plantas y en cuanto a la prestación del servicio, porque usted sabe lo que significa suspender filtros para lavar. Y los mismos operarios le pueden contar a usted, porque me lo contaron a mí en las visitas que hacía y aquí en el consejo, cómo la dinámica del lavado de filtros ha venido cambiando. Antes el lavado de filtros no se hacía con tanta regularidad. No había que hacerlo con tanta regularidad. Hay una norma que especifica cada cuánto hay que lavar los filtros, pero es que el lavado de filtros ha sido en ocasiones mucho mayor, hasta 2 veces por día. Lo detectamos en la planta Galán y en otros espacios. Siguiente, por favor. Aquí está el volumen de lavado de filtros de la planta Galán. 2020 la línea verde, 2019 la línea naranja. Vea usted cómo se extiende esa línea verde. Esta información está hasta octubre de ese año, pero vea usted cómo se extiende el volumen de lavado de filtros en la planta Galán en el 2020. ¿Con qué cree que usted que tuvo que ver eso? Siguiente, por favor. Y encontramos otros temas de color. Imagínense que en la planta del regional no había medidor de color, y es uno de los elementos para medir el agua. Tampoco había medición de entrada de caudal. Creo que hasta ahora pusieron un macromedidor. Bueno, una canaleta partial que no es lo mismo que un macromedidor. El macromedidor es más exacto. A nosotros nos dijeron cuando visitamos las plantas que iban a poner macromedidores a la entrada y a la salida. Yo no sé por qué no se pusieron. A nosotros nos dijeron eso cuando visitamos la planta regional, que iban a poner macromedidores de entrada y de salida. Hoy en día no sabemos realmente cuánto caudal está entrando. Bueno, creo que pusieron un macro, pero en la convencional, no en la, en la compacta, no en la convencional. Pero es que la compacta no es la que está ampliándose, la que está ampliándose es la convencional. Y en la convencional no se puso macromedidores, no sabemos cuánto va a entrar, cuánto está entrando ni cuánto va a entrar con la ampliación.
Entonces seguimos en la misma. Y si no sabemos cuánto entra y no tiene macromedidor, esa planta no tiene un macromedidor a la salida, es decir, no sabemos cuánto está saliendo de la planta regional de Cogua, pues tampoco podemos medir el índice de agua no contabilizada, porque no sabemos cuánto está saliendo. Entonces tenemos un problema ahí fuerte. Siguiente, por favor. Y estas son anotaciones de los libros diarios, de los mismos operarios, que yo tengo varias fotografías de esas, pero hoy no voy a mostrarlas, pero dicen, la floculación es débil. Siguiente. Dice, todos los filtros se taponaron, se comienza a lavar nuevamente, los agitadores no funcionan. Siguiente, por favor. Se lavaron 3 filtros por colmatación. Todo esto derivado de los problemas con el uso de los químicos. O sea, esto no lo digo yo, esto lo está diciendo los operarios de las plantas. Esto sacado de los libros de las plantas. Siguiente, por favor. También decía que el caudal de entrada no se mide. Y resulta que para medir la potabilización del agua, para calcular la fórmula de potabilización, necesitamos medir el caudal. El caudal es un elemento central para poder medir la fórmula que se va a aplicar. Siguiente, por favor. Y tenemos la zona de expansión urbana, ya lo han mencionado, una zona de expansión urbana creada desde hace ya varios años que genera unos retos. Siguiente, por favor. Que en las mismas cálculos de planeación municipal, esta información yo no me la invento, esta información yo la saco de información de planeación municipal. Y en esa información de planeación municipal se dice que entre el plan parcial del sector de La Paz, Santa Isabel Esmeralda, San Rafael, plan parcial Algarra, La Fragüitas, suburbano, hay una proyección, un estimativo de 69,000 viviendas. Eso no lo digo yo, eso lo dice planeación municipal. Siguiente, por favor. Pero según la misma información de la empresa, siguiente, según la misma información de la empresa, porque esto es un informe de la empresa del 26 de octubre de 2020, la ampliación de la planta que está haciendo ahorita con Findeter es para 18,216 suscriptores más. Eso lo dijo la empresa, me lo dijo en 2 ocasiones, en el 2020 y 2021. En 2 informes diferentes dice lo mismo. Entonces, ahí esa información que ha salido de la empresa gerente. Siguiente, por favor. Y viene el sistema de presiones y de suministro. Y ahí viene el tema, siguiente, por favor, el tema de la ampliación, que ya lo mencionaron, se va a ampliar la planta regional por un proceso que empezó desde 2012 en 180 litros por segundo adicionales. Siguiente, por favor. Pero no ha entrado a operar el nuevo proceso. Yo le pregunto, gerente, luego el contrato de Findeter ya no se está liquidando, no deberían haber ya terminado todo, terminado las pruebas, terminado absolutamente todo. Yo no entiendo por qué hay cosas que no se ha conectado la aducción de la línea de aducción, el anillo hidráulico no se ha terminado. Que a propósito, ese anillo hidráulico, siguiente, por favor. Ese anillo hidráulico que es una tubería de 24 pulgadas, siguiente, por favor, que se supone que va a hacer este trazado, ¿cierto? Por la calle 33 y demás. Nosotros estuvimos visitando esa vía por la constructora AR, esa zona de la calle 33. Y yo no sé si escuché mal, vi mal, aunque ya la tubería estaba enterrada, escuché mal, pero esa tubería, y usted acláreme eso, por favor, no le dejaron camas de arena, no le dejaron, o sea, es una tubería que la metieron así como a la loca, no le hicieron lo que se debe hacer en una intervención de tubería, un proceso de aislamiento, porque va sobre una vía que va a ser de carga pesada. Usted acláreme, gerente, si a esa tubería le hicieron una intervención de aislamiento o simplemente metieron la tubería ahí y si en cualquier momento se puede romper por el paso de los vehículos. Entonces, ese anillo va a ser completamente vulnerable. Yo quiero que usted nos cuente eso. Siguiente, por favor. Esa es la foto de la vía 33 que se está interviniendo. Siguiente, por favor. Yo quiero preguntarle, gerente, por el contrato de Findeter que usted ha reconocido que ha tenido que ver también con la problemática del agua actualmente, y es ese contrato, ¿en qué va? ¿Se liquidó o no se liquidó? ¿Ya entregaron? Si está liquidando, ¿por qué no está conectada ya la nueva capacidad? ¿Por qué no han entregado todo lo que se supone que tienen que entregar? ¿Qué está pasando con ese contrato de Findeter? Sigue afectando el servicio, pero
¿Qué pasa con el tanque San Antonio? ¿Por qué no se llena el tanque San Antonio? Es decir, son varias preguntas, gerente. Me está diciendo el presidente que ya se me acabó el tiempo y tengo muchas cosas más acá porque es un debate bastante grueso. Ahorita insistiré sobre algunas cosas, pero quiero preguntarle para terminar esta primera parte de mi intervención, porque dijimos que hoy la idea era soluciones. ¿Cuándo le decimos a la gente acá de Hacienda de la Algarra que va a tener agua? Primero. Bueno, no primero porque he hecho varias preguntas, pero quiero insistir en eso. ¿Cuándo? ¿Qué le decimos a la gente hoy? Segundo, ¿usted por qué cree que el tanque San Antonio no llena? Si se supone que el sistema ya se está recuperando hace varios días se está recuperando. Antes se recuperaba mucho más rápido el tanque San Antonio. ¿Por qué hoy no se ha recuperado? ¿Por qué no se llena? A mí me dicen, gerente, me excusa, que el tanque ni siquiera ha llegado a 3 metros, que no ha superado ni el 1,5 metros. Entonces, ¿por qué no se está llenando? Si se supone que ya, perdóneme esta palabra, el chorro ya viene de la planta regional hacia el tanque. ¿Por qué no se recupera el tanque? ¿Qué es lo que está pasando? ¿La empresa sabe qué es lo que está pasando o todavía no han descubierto qué es lo que está pasando? Antes hacían un manejo de válvulas para darle presión al sector de la Algarra, pero usted dice que ya ese manejo de válvulas no se está haciendo. No sé, ese sistema de válvulas no puede depender de un trabajador gerente, porque usted decía, es que hay trabajadores que saben cuál es la válvula y cómo se maneja. No, eso debe ser una memoria institucional. Entonces la persona se pensiona, se va y nos quedamos sin saber qué es lo que pasa ahí. No, eso tiene que ser un tema, tiene que tener una memoria institucional acerca de cómo es que funciona ese sistema. Es un juego de válvulas para lograr compensar las presiones, donde de hecho se han hecho unas intervenciones y unos contratos por parte del municipio. En el contrato de Findeter, además, se hablaba de varios macromedidores. Presidente, ya con eso termino en esta primera intervención. Yo quiero que nos cuente cuántos macromedidores se dejaron de instalar en ese proceso también de Findeter, que estaban planteados dentro del proceso. Hay otro contrato de macromedidores también, aparte de ese, también que nos cuente qué pasó con ese contrato de macromedidores, porque en ese proceso estaba ya planteada la sectorización que usted menciona, que también me parece que es muy importante. Entonces, por ahora, presidente, dejo ahí, quedan muchas más cosas acá que plantearía ahorita más adelante en mi interpelación, porque son, como les digo, varios temas que es muy difícil tratarlos en este corto tiempo de reglamento interno. Gracias, presidente. Con